All right. Bienvenidos, buenas noches. Shalom, shalom. Ok, vamos a ir a la palabra del Señor. Buenas noches. Noches. Gracias por hacer el esfuerzo de estar presentes. Ok, la última vez habíamos hablado acerca de la santidad de Dios, cuán santo era Él. Nos dimos cuenta que la distinción o la diferencia o tal vez aún el abismo que hay entre nosotros como personas pecadoras y Dios como alguien santo es demasiado grande para poder ah, atravesarla por nosotros mismos. Y esa es una de las razones más importantes por las cuales las obras no son suficientes para salvarnos. Ah, Estoy pensando acá, Isaías 64:6, por ejemplo. El profeta dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, note lo que dice él, todas nuestras justicias, es decir, las cosas que pensamos que son lo mejor que nosotros hemos hecho delante de Dios o comparados con la santidad de Dios, entonces son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Entonces, no nos ayuda las buenas obras, el tratar de ser buenos y qué sé yo, en nada para acercarnos a Dios. Entonces, ahí llega la necesidad de que todos nosotros necesitamos un Salvador, ¿verdad? Parte de lo que habíamos visto en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, esta destitución de nosotros viene porque todos pecaron. Y 6:23 en Romanos también, la paga del pecado es muerte. Y esta es la paga, es algo que merecemos, no es algo que se da extraordinariamente, sino que ya porque sí, nada más por el hecho de que nosotros desde que nacemos estamos constantemente haciendo lo malo, merecemos la muerte. Y es esa muerte la que Cristo entonces viene a destruir am, por medio de su ministerio, por medio de la cruz. Entonces, sin el Señor, no hay manera que podamos ser salvos. Por eso es que es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios el que recibimos nosotros gratuitamente gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, estas son las cosas que tenemos que mantener en mente. Dios es extremadamente santo, nosotros somos extremadamente pecadores, ¿verdad? Ah, en Romanos 3:10 que leímos también. ah, Perdón, vamos al verso 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Entonces, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda decir yo soy justo, no importando las cosas buenas que hagamos. Y entonces, ese es el problema, decíamos, de la gente que pensamos que si nuestras obras buenas son más pesadas que nuestras obras malas, entonces vamos a entrar al cielo. No creo que queramos entrar al cielo. ah, Raspando y simplemente porque sí. Necesitamos ser transformados. De otra manera, la santidad de Dios sería tal vez para nosotros, en vez de ser el gozo más perfecto, terminaría siendo tal vez el dolor más grande, porque ¿cómo puede un pecador estar en la presencia de un Dios completamente santo? Habíamos visto cómo Juan el Amado, simplemente viendo a Cristo resucitado, el que era su mejor amigo en la tierra, lo vio resucitado y lo vio en gloria y cayó como muerto a sus pies. Entonces, imagínense dónde terminamos nosotros. Am, entonces, creo que es por eso que la conversación que Juan nos da en el capítulo 1 es tan importante para nosotros. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El verso 2, este vino a Jesús de noche y
le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está haciendo? Le está, está tratando de exaltar u honrar a Jesucristo. Jesús no está interesado en eso. En el verso 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el hombre que vino acá no era simplemente cualquier persona, era un hombre de los fariseos. Entonces, los fariseos eran aquellos que se encargaban de abogar porque la gente guarde la ley, pero no era simplemente un fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Es decir, entonces era uno de los más, de más alto rango de los fariseos. Ahora, este hombre era parte del pueblo de Dios, era judío, ¿verdad? Entonces, siendo judío, él estaba dentro de un pacto con Dios, el pacto de Moisés, el pacto de la ley. No solamente era judío, era fariseo. Los fariseos, decíamos, am, eran esa gente que querían que todos guarden la ley perfectamente. Y para asegurarse de eso, inclusive añadían muchas de sus propias reglas que la gente tenía que obedecer para, según ellos, ser fieles a Dios. Pero no solo era un fariseo, era un principal de ellos. Entonces era alguien en liderazgo. El hecho de que vino a Jesús de noche para decirle, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, es increíblemente importante. Pero Jesús, en vez de decirle gracias, 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 inmediatamente agarra y le dice, en el verso 3 de cierto te digo. Ahora, esta doble repetición, de cierto, am, es algo a lo que tenemos que prestar atención. Entre el judaísmo y obviamente en los idiomas originales en que la Biblia se escribió, una doble de repetición es muy importante. Número uno, ellos no tienen letras mayúsculas, no tienen resaltadores, ¿verdad? Cuando quieren enfatizar algo, lo van a repetir dos o tres veces. Y esta palabra o esta frase que está aquí traducida como desierto es la palabra amén. Entonces Jesús dijo en el original griego, amén, amén, te digo. Y la traducción está muy bien, desierto, desierto, o verdaderamente, verdaderamente. Quiere decir, esta es una verdad ciertísima, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, naciere de nuevo, ¿verdad? Dice, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto tiene que ver con salvación. Y el hecho de que aquí la escritura dice no puede ver el reino de Dios, ah, es demasiado importante para nosotros. ¿Ok? La importancia es increíble porque una vez más, Jesús no está hablando aquí con un pecador. Jesús no está hablando con alguien que es más o menos consagrado a Dios. Está hablando con alguien que está en pacto con Dios, que está cumpliendo la ley, que enseña la ley y que es un principal, un líder entre la gente. Y no vemos nada nosotros en el reporte que se da de Nicodemo de que él era alguien infiel o carnal o pecador, ¿no? Al contrario, se lo pone como que es alguien muy especial. Y entonces, ¿cómo es posible? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que Cristo le dice a alguien que es judío, que está en pacto, que es un principal, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Ahora, obviamente, todos queremos llegar y ver el reino de Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, queremos entrar en el reino de Dios. Esa va a ser la interesante diferencia acá que la Biblia hace entre ver y entrar. Ahora, Nicodemo le dice, como cualquiera de nosotros diría tal vez, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque está hablando de nacer de nuevo. Es decir, todo lo que has hecho hasta hoy en tu vida, todas tus justicias, tus lecturas de la Biblia, tus oraciones, tu asistencia a los cultos de la sinagoga, los sacrificios que has dado, de nada sirven porque para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo.
Siendo que esta es la situación, entonces, por eso dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta que tiene sentido, ¿verdad? Ahora, respondió Jesús, de cierto te digo. Entonces, otra vez utiliza la misma frase, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahora note, el naciere es el mismo que tenemos antes, ¿ves? Naciere de nuevo, naciere de, pero en esta vez dice de agua y del espíritu. ¿Verdad? Agua y espíritu. Entonces, estos dos son los componentes del nuevo nacimiento. Es decir, el nuevo nacimiento entonces tiene dos componentes, nacer de agua, nacer del espíritu. Y si no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Am, lo interesante, tal vez la diferencia no es tanta, pero dice ver la primera vez y luego entrar la segunda vez. Es decir, no puedes entrar y si tuvieras la tentación de decir, oh, con tal que yo vea el reino de Dios, aunque sea de lejos, no está bien, por lo menos así voy a estar tranquilo. No, no puedes ni entrar ni ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué es esto importante? El verso 6 lo explica. Lo que es nacido de la carne, carne es decir, siempre va a ser carne, va a continuar siendo carne y no puede cambiar esa naturaleza. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hemos nacido ya de la carne, necesitamos nacer del Espíritu. Por eso dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, no es una opción, no es algo que, bueno, vale la pena si ya crees en Dios y estás yendo a cultos y estás leyendo la Biblia y haces oraciones, pues no sería mala idea nacer de nuevo. No, no es una opción, es una necesidad nacer de nuevo. Ahora, hay un par de cosas que aquí son interesantes, creo yo. En este nacer de agua y del espíritu, am, hay gente que trata de evadir el significado que la Biblia, creo, le da, tratando de minimizar, tratando de hacer algo que no es tan grande o eh, lo explican de maneras alternativas. Para nosotros, y creo que esto es bíblico, nacer de agua es obviamente el ser bautizado en agua. Nacer del Espíritu es ser bautizado en el Espíritu. ¿Ok? Am, déjeme ver, podemos ir acá a Hechos 2:38 y podemos comparar estas dos escrituras. ¿Ok? Permítame hacer esto un poquito más pequeño para que podamos ver mejor. Ok, en el verso 5. Ok, Jesús dice nacer de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, contextualmente sabemos, estamos en Hechos capítulo 2 acá abajo. Ese es el día de Pentecostés. Ese es el día cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da para que hablan. Eso está en el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Entonces, esa es la situación. Y mientras están hablando en lenguas, se junta la multitud. Dice, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces comienzan a hacerse esa pregunta, ¿cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Es decir, que estos galileos están hablando en estos idiomas, ¿verdad? Y Pedro responde esta pregunta. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esto del hablar en lenguas, ¿verdad?
Otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, se ha conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces explica eso de esa manera. Y es así que llegamos después que les dice, ustedes rechazaron a Jesús, el Mesías, lo entregaron en manos de hombres inicuos, lo crucificaron y murió, pero su tumba está vacía hoy porque ha resucitado con poder y gloria, ¿verdad? Entonces, por eso dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta de la persona que está buscando salvación. Es decir, ¿qué tengo que hacer, en otras palabras, para entrar en el reino de Dios? Hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es, arrepiéntanse, ¿ok? Y esto viene por el hecho de que somos pecadores, ¿verdad? Y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces nota que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Am, lo que quiero que podamos nosotros ver acá, entonces, este bautizarse obviamente es en agua. Bautizar simplemente significa sumergir o inmergir en agua, ¿ok? Am, esa es la tragedia de esta palabra, que en vez de traducirla, la dejaron en el griego original. La palabra griega es baptizo. Entonces, en vez de traducir sumergir, deberían haber dicho tal vez arrepiéntanse y sea sumergido cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero no lo hicieron, pero todo el mundo sabe que ese es el significado de la palabra bautismo. Entonces, está hablando de agua. Y entonces comparamos con el que no naciere de agua, ¿verdad? Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el que no naciere de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, note cómo Juan 3:5 y Hechos 2:38 van mano a mano, hablando de agua y espíritu. Ambos hablan, y eso es indiscutible, ¿verdad? Nadie puede decir, no, no, no lo veo. Los dos están hablando de agua y los dos están hablando de espíritu. Entonces, este nacer de agua y del espíritu es, conforme a las palabras de Pedro, arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Estos son los dos elementos del nuevo nacimiento. Y entonces nosotros podemos ver que después de eso Pedro les dice, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y luego el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos. Entonces, esto está hablando de salvación. Sean salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la salvación? Es a través de Hechos 2:38. Por eso les voy a decir, por favor, memoricen Hechos 2:38, que es clave para el resto de su vida. Usted va a estar hablando de este versículo a cada persona a quien le testifique. Ah, entonces, ese es el nacer de nuevo. Y entonces, una vez que nacemos de nuevo, ya somos nuevas criaturas, ¿verdad? Am, creo que es Primera Corintios 5, no, Segunda Corintios tal vez, permítame. Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nueva criatura es, que es precisamente lo que estábamos haciendo, tratando de alcanzar, ¿verdad? Esa salvación o ese nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo estamos en Cristo?
Una vez que hemos cumplido Hechos 2:38, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos una nueva vida. Ahora, ya que tenemos esta nueva vida, ya no somos culpables de todo el pecado que habíamos cometido, porque ya nuestros pecados han sido, ¿qué? Lavados con la sangre, es decir, hemos sido perdonados. Hay perdón de pecados en el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces, ya que nuestros pecados han sido perdonados y somos nueva criatura, ya todo lo que hemos hecho en el pasado, todo pecado de egoísmo, de, qué sé yo, mentiras, orgullo, vanidad, vanagloria, etcétera, todo es borrado completamente. Cualquier cosa que hayamos hecho es derribada o hecha completamente blanca por la sangre de Jesucristo que Él derramó en el Calvario. Entonces, por eso es que estamos nosotros ahora diciendo, si esa es la manera de ser salvo, quiero buscarlo. Pero note que no es suficiente simplemente nacer de agua, sino también tiene que nacer del Espíritu. Lo mismo en Hechos 2:38. Tiene que ser bautizado, sí, pero tiene que recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante ese don? Am, Déjeme compartir lo que dice Efesios 1:13. ¿Ok? Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Entonces, el Espíritu Santo es un sello que dice que le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos si no tenemos ese sello? Es decir, el que no tiene el nacimiento de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ambos son absolutamente necesarios, necesitamos tener ambos, no hay manera de evitar esto, ¿verdad? Am, Note, Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Entonces, este es el sello que Dios nos ha dado. Entonces, necesitamos las dos cosas. Número uno, necesitamos, obviamente, como pecadores, reconocer que ofendemos a Dios en muchas cosas y hemos ofendido a Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Morimos al pecado en nuestro arrepentimiento. Ya no quiero más pecado en mi vida. Y somos bautizados para que todo ese récord de pecados, todas esas manchas que estaban en nuestra alma, sean lavadas de una sola vez, completamente. ¿Ok? Y una vez que hemos sido limpios ahora, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Y no necesitamos la carne, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Que si se nos dejara en nuestra vieja naturaleza, volveríamos al mismo pecado de siempre y en vano se hace todo el proceso de salvación. Pero cuando Dios nos da su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser, ahora hay una nueva naturaleza que busca las cosas que agradan a Dios, es decir, las cosas del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, ¿verdad? Entonces, esta salvación conlleva las dos cosas y sin las dos cosas no puede entrar en el reino de Dios. Si mis pecados son lavados y tengo una nueva naturaleza que ahora busca las cosas de Dios, y cuanto más me rindo hacia la influencia de ese espíritu, más voy a querer las cosas de Dios, voy a seguir creciendo en las cosas de Dios y voy a poder vivir para Dios de una manera victoriosa, ¿ok? Parte de lo que la Biblia nos dice, aparte de que el Espíritu nos sella por la eternidad, ¿verdad? Note lo que dice. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, note lo que dice el verso 18.
Por tanto, nosotros, todos nosotros, perdón, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, esta es la clave, ¿ok? Esta es la clave. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, ¿cuál imagen? Esta imagen es la imagen del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ah, pues solo en Cristo es quitado el velo. Va a haber todo un argumento ahí que no tengo tiempo de entrar, pero esa es la imagen del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace el Espíritu? Poco a poco, día a día, ¿ok? Dice, nosotros estamos mirando ahora como en un espejo la gloria del Señor. Estamos mirando la gloria del Señor, ¿ok? Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de la gloria de Dios que estamos observando. ¿Cómo sucede esto? Por el Espíritu del Señor. Entonces, es el Espíritu del Señor el que nos va a ir guiando para ir creciendo más y más am, a la imagen del Señor. ¿Ok? Déjeme ver aquí. Ok. El fruto del Espíritu, entonces, es lo que va produciendo, ¿ok? Ese cambio de gloria en gloria, ¿ok? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, aquella ley que habíamos quebrantado, no hay justo ni aun uno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la ley. Pero si nosotros ahora, habiendo arrepentido de nuestros pecados, habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús para lavar esos pecados, habiendo recibido el Espíritu Santo, ahora ese Espíritu comienza a hacer su obra en nosotros y produce un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, cosas que nos llevan a vivir los requerimientos de la ley sin tener que decirnos cuáles son esos requerimientos. Es decir, es como que de repente ya sabemos que no tenemos que ir más que el límite de velocidad que está puesto en la ley, ¿verdad? Estamos manejando límite de velocidad, dice 45. El Espíritu dentro de nosotros, por nuestra paciencia, nos dice, no necesito ir más rápido de que 45. Entonces ya no guardamos las cosas que agradan a Dios porque hay una ley que si quebranto la ley me va a parar la policía, me van a dar un ticket. Lo hacemos porque tenemos ese gozo, esa paz, esa paciencia dentro de nosotros. Y entonces no necesitamos de ley porque el Espíritu nos lleva a obedecer las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, este nuevo ser en el que nos convertimos ahora no necesita las cosas de adicciones, no necesita la ira, y todas las cosas que eran el fruto de la carne. Si quiere ver el fruto de la carne, ¿verdad? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Permítame acá, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay ese cambio de naturaleza, por eso es que es necesario el nuevo nacimiento. Las cosas de la carne, esas envidias, esas borracheras, homicidios, etcétera, etcétera, mentiras, bla, 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 ya no son parte de nuestra vida, porque ahora tenemos una nueva naturaleza y si nos rendimos a esa nueva naturaleza, el fruto del Espíritu comienza a crecer en nosotros y aquellos que tienen ese fruto, obviamente, han nacido del Espíritu, son Espíritu y cuando suene la trompeta van a ser levantados por ese Espíritu a la presencia misma de Dios. Y una vez que estamos
Ahora, limpios de todo pecado por la sangre de Cristo, deseando las cosas de Dios por el poder del Espíritu Santo, vemos a Cristo resucitado en toda su gloria y no tenemos problema de estar ahí. Somos dignos de estar ahí, no por nuestras obras, sino por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y esa es la necesidad entonces del nuevo nacimiento. Y esto es lo que Nicodemo necesitaba entender, que era necesario para él nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer, ¿verdad? Entrar en el reino de Dios. Ok, ah, esa es nuestra lección de hoy acerca del nuevo nacimiento. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Si algo no hemos cubierto, tal vez lo vamos a cubrir en el futuro, pero de cualquier manera, aquí tienen la oportunidad. Pueden utilizar su micrófono o pueden poner en el chat como gusten para responder su pregunta. Adelante, hermanos. Si no tiene pregunta y todo está claro, puede ponerme también algo ahí en el chat. Amén, hermanos. Bueno, por mensaje de texto les envié la confesión de fe que necesitan memorizar para el día de su bautismo. Creo que algunos ya la tenían, pero por si acaso se las envía a todos. Si memorizan una línea por día o dos líneas por día, no es muy difícil. Tienen que saberla, pero bien, 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 ¿ok? Ese va a ser su credo para el día de su bautismo. Así que les voy a pedir que por favor trabajen en eso, ¿ok? Y si tienen alguna pregunta o algo, tienen mi número de celular, pueden mandarme un mensaje de texto con sus preguntas, ¿ok? La última, yo creo que sospecho que vamos a tener una sesión más simplemente para ya prepararlos para qué tienen que hacer para el día del bautismo y qué sé yo. Am, y luego van a ser entrevistados posiblemente por algún otro ministro para continuar el proceso y asegurarnos de que todo está bien. Pero es un honor y un privilegio. El Señor les bendiga entonces, mis hermanos. Gracias por estar presentes esta noche. Sé que es un esfuerzo, pero aquí estamos tratando de vivir para el Señor. Dios les bendiga. Maranata.